Bueno, pues el proyecto del que les vamos a hablar en el programa de hoy hace buena esa frase de la necesidad de hacer virtud. Dos agentes INAE, la Asociación Navarra de Industria y de la Industria Navarra, el AIN y la Universidad Pública de Navarra, vieron en la pandemia cómo nos dábamos gel hidroalcohólico, por ejemplo, en las manos, ¿no? Pero dijeron, ¿y por qué no implementar todavía más esas medidas de seguridad, haciendo que las superficies que estamos tocando pues tengan algún elemento o sean suficientemente buenas como para poder poner fin a determinados virus y determinadas bacterias? Dicho y hecho. Una de las necesidades principales del proyecto surgió en el contexto de la pandemia causada por la COVID-19. Al ser una pandemia causada por un microorganismo, resultó más necesario que nunca desarrollar estrategias con capacidad de luchar contra los microorganismos. Vimos que había varias soluciones ante la pandemia, pues uso de geles hidroalcohólicos, uso de mascarillas. Nosotros lo que proponemos es diseñar superficies virucidas que impidan la propagación de estos patógenos como medida fundamental y además que sea una medida complementaria a las que se han comentado anteriormente. El objetivo fundamental de este proyecto es el diseño, desarrollo de recubrimientos fotocatalíticos que tengan capacidad de eliminación de virus y bacterias. En este contexto estamos desarrollando materiales que absorben luz del espectro visible. Permiten reducir la infectividad de los microorganismos cuando entran en contacto con esa superficie. Por lo cual, idea inicial es aplicarla al sector de la automoción, sector del transporte, pero también lo podemos aplicar en otros sectores donde haya superficies de contacto para eliminación de virus y bacterias. Hemos desarrollado dos tecnologías. En AIN hemos trabajado en recubrimientos PVD y en la UPNA están trabajando con otra tecnología denominada electrospin. La ventaja de las dos técnicas que estamos utilizando en este proyecto es que se puede escalar a nivel industrial y es viable que se pueda producir a gran escala. Esta colaboración no solo nos ha dado buenos resultados técnicos, sino que también hemos obtenido mayor capacidad de difundir los resultados. Estos proyectos colaborativos del Gobierno ahora son muy importantes, ya que te ayuda a crear sinergias, optimiza recursos, también potencias el talento y lo más importante es que ayudas a contribuir a un avance científico y tecnológico tanto a corto como a medio y largo plazo. Bueno, pues vamos a saludar a quienes acaban de ver en este reportaje. Ellos son Joseba Esparza, que es investigador en el área de superficies y materiales de la Universidad Pública de la Asociación de la Industria de Navarra. ¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y junto a ti, Pedro Rivero, que es doctor y profesor de la Universidad Pública de Navarra. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Pedro, comienzo contigo. El motivo por el que iniciasteis este proyecto y qué objetivo perseguíais. Muy bien, pues este proyecto Argitu se materializa en abril de 2020 gracias a la participación en los proyectos I+D, proyectos colaborativos asociados a centros tecnológicos del Gobierno de Navarra. En ese momento nos encontramos pues, en un pico de la pandemia y en una situación de máxima incertidumbre, ya que se habían implantado unas nuevas medidas, por ejemplo, como bien comentaste, uso de gel hidroalcohólico, uso de mascarillas, restricción de la movilidad. Y también estábamos en una fase inicial experimental de desarrollo de una nueva vacuna que fuese eficiente frente a ese patógeno. Entonces, en ese momento, tanto Joseba como yo, pues, éramos conscientes que podíamos aportar valor, pues, gracias a nuestro área de conocimiento, que es la ingeniería de superficies, en la búsqueda de una nueva medida que fuese complementaria a las que ya existían y que fuese a la vez eficiente. Entonces ese es el motivo principal por el cual ha surgido este proyecto. Y el objetivo, dentro de los objetivos, pues era el diseño y desarrollo de nuevos recubrimientos funcionales que tengan la capacidad de eliminación de virus y bacterias. En un primer momento
teníamos pensado aplicarlo al sector de la automoción, pero luego fuimos conscientes que lo podíamos aplicar a otros sectores diferentes, como bien puede ser el sector de la construcción. Para ello trabajamos con una serie de materiales que eran materiales fotocatalíticos, que como bien decía el vídeo, pues absorben esa radiación del espectro visible y reducen la capacidad de infección de ese virus cuando está en contacto con esa superficie. Eso te va, o sea, ¿cómo se hace, ¿no? Porque aquí, más allá de coger sobre una mesa como la que estamos ahora y de echar un spray y limpiar, no salíamos de ahí, pero vosotros veis un poquito más allá. Hay materiales y hay formas de que esta mesa no sea necesario utilizar ese tipo de spray, sino que ya de por sí elimine esos virus, ¿no? Exacto. Y esas bacterias. Así era la idea. Que bien me he aprendido la lección, ¿eh? Es que es fácil de entender, porque fijaros el paso importante de gigante que disteis, ¿no? Que disteis en plena pandemia, ¿no? Fruto de vuestros conocimientos. Joseba, tareas que desarrollasteis, claro, porque esto es un proyecto colaborativo, desde dos agentes INAIS que sois vosotros, ¿no? Que estáis representando vosotros, ¿no? ¿Qué tareas desarrollasteis tanto la universidad pública como la IN? Sí, bueno, primeramente me gustaría empezar por explicar cómo se estructura el proyecto Argitu. Vale. El proyecto Argitu lo podemos dividir en dos grandes bloques de trabajo. Un primer bloque consistente en lo que sería el desarrollo de los propios materiales, estos recubrimientos de los que Pedro nos hablaba, y un segundo bloque donde estarían todas las actividades de caracterización de estos materiales. Ambos bloques se desarrollan en paralelo. Vamos obteniendo los materiales y los vamos caracterizando. Y de forma iterativa vamos retroalimentando el primero de los bloques. Es decir, según las propiedades que observamos, volvemos a los procesos de fabricación, cambiamos ligeras cosas para mejorarlos. Volvemos a caracterizar y así sucesivamente. Claro, los vais haciendo cada vez mejores. Sí, eso es. Vale. En cuanto a tu pregunta, la participación de cada una de las dos entidades, tanto la UPNA como AIN hemos participado en ambos bloques de trabajo. O sea, no ha habido como en otros proyectos, uno hace una cosa, otro hace otra y luego no. No, en este caso, y continuando un poco con la experiencia previa de colaboración que llevamos desarrollando desde hace más de 10 años, ambos centros disponemos de tecnologías diferentes pero complementarias. Entonces, en el bloque primero de actividad, la UPNA ha trabajado con una de sus tecnologías principales, que es el electrospinning, y nosotros con una tecnología que es PVD. Luego desarrollaremos un poquito más. Y en la parte de caracterización, nuestros laboratorios también disponen de técnicas de caracterización o de análisis de estos materiales que son complementarias. Claro. Y yo entiendo, os quería preguntar por las principales dificultades que habéis ido advirtiendo, ¿no?, a lo largo de estos 2 años, porque yo entiendo que poner la maquinaria ya en marcha, bueno, la certeza ya la tenéis, estáis trabajando con esos elementos, etcétera, ¿no? Pero poner todo en marcha y hacerlo rápido, porque habría que hacerlo todo muy rápido, entiendo que ha sido una de las dificultades, pero me imagino que habrá más, ¿no? Sí, efectivamente, tú lo has mencionado. La propia tecnología en sí es compleja, son tecnologías avanzadas y obtener estos materiales con las propiedades deseadas no es sencillo. Entonces, nuestros objetivos iniciales eran obtener 3 tipos de material, vamos a decir, y cada uno de ellos requiere optimizar los procesos, temperaturas de proceso, niveles de vacío, todo tipo de parámetros para lograr que funcionen como nosotros queremos. Claro. Así es, nosotros también dentro de la Universidad Pública de Navarra, nosotros trabajamos en el área de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica y estábamos en colaboración con el Instituto de Materiales Avanzados, que es el INAMAT. Pues nosotros estamos trabajando con la técnica de electrospinning, es una técnica que es conocida ya que se utiliza en otros sectores, sector salud, sector biomédico, para liberación contra de fármacos o también en tratamiento de aguas residuales. Desde nuestra perspectiva veíamos que esta técnica tenía ventajas, pues por ejemplo era muy versátil, se podía escalar fácilmente a nivel industrial, pero también nos hemos ido encontrando pues ciertas dificultades, pero también es verdad que esas dificultades se fueron convirtiendo en retos y que hemos solventado de forma positiva. Yo creo recordar el más importante era tener una buena adherencia del recubrimiento al sustrato, que tuviese buenas propiedades mecánicas. Después trabajamos con óxidos metálicos, pues que hubiese una dispersión homogénea de los óxidos en toda la superficie, y consiguiendo esa dispersión homogénea sí que vimos que teníamos unos buenos resultados fotocatalíticos y con un tiempo de respuesta muy rápido. Bueno, pues con vuestro permiso, vámonos hasta la sede de la Asociación de la Industria de Navarra. Ahí está nuestro compañero Albert Prat para darnos un poquito más, un plus más añadido a esta conversación. Adelante, Albert, cuéntanos.
Pues para saber un poco más sobre este proyecto Argitu, lo que hemos hecho es acercarnos a las instalaciones de AIN para ver cómo se ha hecho. Estamos con Gonzalo García, que es director de área de tecnología de superficies de AIN. Muchas gracias por atendernos. Gracias. A ver, este proyecto se ha hecho con este cachivache que tenemos aquí detrás, que es muy grande y como muy atractivo para la gente que le gustan los trastos. Sí, este es un equipo de última generación que además pudimos adquirir hace poco gracias a una inversión importante y que es con el que hacemos una de las partes del proyecto Argitu que está presentando Joseba. Entonces, si queréis, os enseño un poco. Claro, vamos a abrir esta puerta que da un gusto abrirla. A ver, ábrela tú mejor, que yo no toco cosas. ¿Veis qué gusto da abrir esta puerta? ¿Esto para qué sirve, Gonzalo? Bueno, esto es un reactor para fabricar capas delgadas, tal y como ha explicado Joseba, en el que nosotros, mediante una serie de instrumentación y una serie de componentes, como por ejemplo precursores sólidos, sistemas calefactables y sistemas de posicionamiento de muestras, ¿vale? Nosotros vamos a ser capaces de generar películas finas y depositarlas sobre las piezas. Esto, ¿no? Son estas piezas de aquí. Efectivamente, estas piezas de aquí hay un ejemplo, ¿vale? Este sería un ejemplo de capa de alto brillo, este podría ser un ejemplo de capa más mateada, pero todas ellas van a tener una función común, que es la de ser capaces de eliminar microorganismos, tanto bacterias como virus. Y esto, Gonzalo, enséñanos cómo se controla esto, porque claro, vemos una puerta muy grande, unos trastos muy grandes, pero ¿cómo lo controláis esto? En realidad todo ocurre físicamente aquí dentro, aquí es donde se producen todos los fenómenos de reacción química, física, evaporación, crecimiento de películas delgadas, calefacción y otros procedimientos necesarios para que el proceso tenga lugar. Pero todo se controla desde el cerebro de la máquina a través de este tipo de sistemas, que es un sistema pues, muy común en automatización industrial. Podemos bien controlarlo manualmente desde esta pantalla o bien remotamente a través del ordenador. Hemos visto las piezas dentro de la máquina, pero es que aquí abajo, en esta mesa, tenemos el resultado final, que las que vemos que tienen colores son las que ya tienen ese recubrimiento, ¿verdad? Efectivamente. Realmente todas tendrían recubrimiento, lo que pasa es que podemos producir recubrimientos que no solo cumplan una función antimicrobiana propiamente dicha, sino que además podemos dotarlas de diferentes colores, para dotarlas además de otras propiedades como son decoración o otras funcionalidades. Pues ya veis, hemos visto, a veces desde el plató es difícil pues ver exactamente cómo funcionan los proyectos. Hoy nos hemos acercado aquí a AIN, gracias Gonzalo. Muchas gracias, de nada y bienvenidos. Sí, bienvenidos, porque como al final pasamos muy a menudo por esta instalación, hemos conocido cómo se hace de verdad este proyecto Argitu. Pues muchas gracias, Albert. Bueno, es una pincelada, pero es una pequeña parte, una pequeña muestra, pero para eso estamos, para ofrecerlas. Joseba, logros obtenidos en el conjunto del proyecto. Me gustaría que los describiéramos. Bien, en cuanto a logros, mencionar primeramente los objetivos del proyecto. Ya lo hemos comentado inicialmente. Sí. Nos marcamos como objetivo obtener al menos 3 óxidos diferentes y sus combinaciones, para un total de 6 materiales diferentes. En la primera anualidad del proyecto observamos que podíamos obtener incluso más. De hecho, hemos obtenido hasta 15 materiales diferentes. Y todos ellos hemos conseguido demostrar que tienen capacidad fotocatalítica, es decir, que son activos frente a virus y bacterias. Que funcionan. Exacto. En el caso concreto de las bacterias ya hemos evaluado la eficacia de estos materiales frente a ellas, frente a 2 familias de bacterias, Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Y hemos observado en algunos casos reducciones del crecimiento de las bacterias de hasta un 99,99%, lo cual está muy por encima de lo que establece la norma. La perfección, la normativa. Prácticamente. En términos científicos no lo vais a decir, pero ya lo digo yo. Sí. Otros materiales no han conseguido estos niveles, entonces hemos seleccionado los que mejor resultados daban
y actualmente, ya en la tercera anualidad del proyecto, estamos evaluándolos frente a los virus, Fíjate. para ver si se mantiene ese resultado. ¿Qué aplicaciones? Bueno, algunas ya hemos podido entender, pero me gustaría, para que quien nos vea pueda entender, ¿dónde podemos aplicar esto? Por ejemplo, en esta mesa se podía poner este material y aquí no pasaría nada, no habría que desinfectar, pero bueno. No, la verdad que cuando formulamos este proyecto Argitu, uno de los objetivos que buscábamos era que tanto la tecnología que había en AIN como la tecnología que teníamos en la propia universidad fuese versátil, que podemos aplicar sobre una amplia variedad de sustratos y podemos aplicar sobre madera, sobre metales, sobre polímeros, cerámicas, por lo cual esta tecnología, bien una u otra, es válida para todos los materiales que se encuentran en el mercado. ¿Y las perspectivas de futuro que tiene esta aplicación? Entiendo que todas, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión, en fin, que nos rodea, con la que vivimos, ¿no? Todavía no hemos salido de la pandemia. Sí, efectivamente. Perspectivas de futuro, en general, cuando nos involucramos en un proyecto, siempre tenemos en el punto de vista de la aplicabilidad final. En este caso es muy clara, ¿no? Cualquier material que pueda estar en contacto en zonas donde hay mucha afluencia de gente, donde hay mucho contacto por parte de diferentes personas y sobre todo donde es crítico controlar la proliferación de microorganismos. En centros sanitarios, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Que centros seguramente, sanitarios, centros alimenticios. efectivamente. También podríamos pensar en residencias de ancianos o también en escuelas o guarderías donde también se da esta propagación. Claro. Y a nivel de construcción de edificios, de interiores, de interiorismo, son materiales con los que una persona puede contar. Sí. O debería contar, ¿no? Exacto, sí. De hecho, a lo largo del proyecto, nosotros, bueno, tanto AIN como la UMNA intentamos estar muy próximos a las empresas. Claro. Y ya hemos recibido interés por parte de algunas empresas, especialmente, ahora que lo comentas, en el sector de la construcción, fabricantes, por ejemplo, de manillas de puertas, claro, donde hay mucho contacto, o también baldosas, que a priori podemos pensar que no es tan importante, pero si pensamos en la aplicación de las baldosas que están en un quirófano, pues es crítico saber que ahí garantizar que ahí no van a proliferar estos microorganismos. Claro. Una última cuestión, Joseba y Pedro. Claro, decías antes, Joseba, que este proyecto es, digamos, no estáis desarrollando vosotros desde ahí una parte y desde la universidad pública otra, sino que ya venís desarrollando prácticamente ambas partes. Los dos agentes, ¿no? Pero ¿cómo ha sido este proyecto colaborativo? ¿Cómo está siéndolo? En fin, ¿cómo os nutrís cada uno del otro? Sí, la verdad que es muy buena pregunta. La verdad que tanto la AIN como la Universidad Pública de Navarra, en concreto el área de ingeniería, pues llevamos colaborando más de 15 años, una larga trayectoria, y fruto de esta colaboración pues hemos tenido publicaciones científicas, participación en congresos. ¿Cómo nos nutrimos? Pues tenemos equipos de caracterización, tanto en la AIN como en la UMNA. Nosotros hacemos unos ensayos, pero también, como decía en el vídeo, optimizamos recursos, podemos utilizar recursos que en la AIN que no tenemos en la propia universidad, y así podemos ir avanzando. Claro. A corto y medio largo plazo. Claro. Y yo una última cuestión os quería hacer. Esto ya me imagino, nos pasa a todos, cada uno desde su punto de vista, ¿no? Sí. Pero por de formación profesional, ¿no? Claro, vosotros estáis aquí en este plató del programa y me imagino que estaréis pensando, bueno, pues esta mesa podría tener este bolígrafo también podría tener, eso ocurre, es decir, continuamente vosotros que sois expertos en materiales, estáis pensando en ello y en buscar aplicaciones, en ver cómo podríais mejorarlo, ¿eso ocurre? Sí, sí. Sí ocurre, pero supongo que es como en cualquier profesión, ¿no? Que tienes que intentar desconectar también en algún momento, aunque irremediablemente, ¿no? Hay ocasiones en las que te sales del contexto y te vas porque estás observando una oportunidad o a lo mejor una posibilidad donde trabajar, ¿no? Sí. Yo, a nivel personal, yo creo que sí que ocurre. Como soy profesor de la universidad, siempre intento decir a mis alumnos ¿cómo veis esto? ¿Qué grado de aplicación? ¿Cómo se puede mejorar? Entonces esas preguntas pues siempre me las hago. Siempre ocurre, ¿no? Siempre ocurre, sí, sí. Bueno, pues Pedro, Joseba, yo quiero agradeceros vuestra presencia aquí en el programa. Quiero también reconocer vuestro trabajo porque también quiero poner de manifiesto que de los proyectos que han salido, este es uno de los que más me ha gustado, sobre todo por la evidencia práctica que tenemos con esta pandemia, y que haya aquí dos centros, como es la Universidad Pública, dos agentes SINAI, como es la Universidad Pública o el AIN, que hayan rápidamente dado respuesta a una cuestión tan lógica y de sentido común como es esta. ¿Qué materiales podemos hacer para que no tengan, para reducir
la carga viral que puedan tener o bacteriana, pues la verdad es que dice mucho, ¿no?, del nivel investigador de nuestra tierra. Gracias, Pedro y Joseba. Un placer. Muchas gracias a vosotros.